Buenas noches, amigos. Como siempre, en esta emisión de los domingos en la noche, hablando sobre la crisis climática, la emergencia climática, el cambio climático, el calentamiento global, global warming o como quieran llamarle. Vamos a comenzar dando los saludos a los que ya están acá. Gilar, bienvenido. Enrique, hay algunas otras personas, no puedo verlos a todos. Facebook me los irá mostrando poco a poco. Bueno. Vamos a comenzar. Sé que el domingo aquí, por lo menos en los Estados Unidos, ha atardecido caliente y no precisamente por el clima. Pero hoy tenemos un montón de noticias importantes que dar. Como siempre, vamos a hacer un análisis de algunas de las cosas que han ocurrido en el planeta y vamos a terminar con dos noticias muy importantes. Una, un estudio con respecto al futuro de nuestras futuras generaciones, que parece una redundancia, pero no lo es, y algo que es muy importante para nosotros en la actualidad. Marta, bienvenida. Buenas noches. Nelson, Nelson número uno, después aparecerá el número dos, como de costumbre. Buenas noches. Gracias por estar por acá. Bueno, vamos a comenzar entonces compartiendo las noticias que tenemos para hoy. Hay una que, vamos a comenzar con una aquí bien cercana a la Florida. Dicho sea de paso, o sea, precisamente ayer o el viernes, ¿eh? Sí, ayer, a las 9 de la mañana fue esta noticia. O sea, un aviso por primera vez en este año, un aviso de calor excesivo. Bien, no de calor extremo, sino de calor excesivo para Miami-Dade y Broward y Palm Beach, ayer sábado. Bien, casualmente ayer yo salí a cortar la hierba y realmente estaba fuerte eso de afuera y eso que empecé temprano. ¿Eh? Entonces, peligro de calor intenso que se esperaba que llegara el índice de calor hasta 113 grados Fahrenheit. Tengo que buscar cuánto es esto en Celsius, pero realmente es una cifra que bueno, es criminal para trabajar afuera, ¿no? Aquellos que tienen que trabajar al exterior. No sé hasta qué punto aquí en la zona donde yo vivo llovió un poco más tarde, a eso a las 2 de la tarde ya estaba lloviendo y eso refresca un poco, pero dicen que para los Cayos, particularmente Cayo Hueso, llegó a 112 por lo menos, así que eso es difícil para todo tipo de actividad al exterior, ¿no? Recuerden que esto se transforma, dicho sea de paso, aquí lo aclaran, ¿no? Evite actividades al aire libre e hidrátese bien. Recuerden que el problema con este índice de calor tan alto, no es, o sea, es importante hidratarse, pero la hidratación no resuelve el problema que genera el índice de calor elevado. ¿Eh? Lo que genera el índice de calor elevado es que tu cuerpo no tiene capacidad para enfriarse en esas condiciones. O sea, es una relación entre la humedad y la temperatura que no permite que el sudor de tu piel se evapore. Bien, eso es lo importante. Y en esas condiciones la temperatura del cuerpo comienza a subir hasta que si no se previene la condición, si no se resuelve el problema, comienza a apagarse los órganos internos. Bien, la sangre comienza a migrar desde los órganos internos hacia la piel tratando de enfriarse. Es un mecanismo de defensa del cuerpo. Bien, y eso genera tarde o temprano un desmayo, o sea, pérdida de conocimiento de la persona, los órganos internos comienzan a apagarse y la persona muere si no se saca de esa condición. ¿Eh? Recuerden que aquí hemos hablado en otras ocasiones, los bomberos tienen que andar ya actualmente en verano aquí en los Estados Unidos, me imagino que lo comiencen a hacer en otros lugares donde las condiciones son similares, con bolsas de plástico y bolsas de hielo donde meten a las personas que están en esta condición para enfriarlos rápidamente. Lo importante es enfriar la sangre. ¿Bien? Que es el mecanismo, parte del mecanismo de transporte del calor en el cuerpo. ¿Bien? Entonces, esto realmente son situaciones delicadas para las personas que trabajan recogiendo productos agrícolas, por ejemplo, los que trabajan en la construcción, los trabajadores que distribuyen paquetes, la paquetería, FedEx, USPS, UPS, los electricistas que trabajan en edificios al aire libre, todo el que está haciendo trabajo al exterior, el que está cortando la hierba, todo esto son condiciones extremadamente peligrosas. ¿Eh? O sea, no es que vaya a morir la persona de inmediato si sale afuera. O sea, esta es una condición que empeora con el tiempo y el promedio para personas saludables es si estás 6 horas bajo estas condiciones, puedes terminar muerto. ¿Sí? O sea, personas que tengan otras condiciones de enfermedad, problemas de presión, pues, personas que hayan consumido drogas, que hayan consumido medicinas para mantener la presión controlada o otro tipo de medicina. Todo eso, los niños, los ancianos, son mucho más vulnerables a este tipo de situaciones.
Bien, es importante cuando haya un aviso de este tipo, recuerden que ustedes pueden tener estos avisos en su teléfono, bajan la aplicación, el app de FEMA, la FEMA, la Administración de Desastres de aquí de los Estados Unidos, FEMA, así mismo se llama la aplicación, bien, FEMA. Lo bajan, lo instalan en el teléfono, yo lo tengo. Todos los días en el verano me han estado llegando avisos de calor extremo aquí en el sur de la Florida, ¿ven? Entonces, usted decide, usted le pone en la configuración en qué zona usted se encuentra y todos los avisos que hay en la zona llegan a su teléfono, ya sea por inundación, por lluvias excesivas, sequía, elevada temperatura, tornados o lo que sea. ¿Bien? O sea, es una aplicación que a estas alturas es sumamente importante tenerla en nuestro teléfono. Bien, vamos entonces a continuar. La próxima es un video breve y les voy a hacer un comentario breve también al respecto. Este es un señor que le cayó un rayo cerca de su casa. Bien, y entonces miren, cortó el árbol, el rayo destrozó el árbol y los restos del árbol, que era bastante grande, cayeron en su casa. Pueden ver ahí el desastre que causó, ¿no? O sea, esta es una condición. Recuerden que una parte importante de las personas que mueren en huracanes o en condiciones de vientos peligrosos y eso es porque le caen árboles encima, ya sea en la casa o en el auto, bien, o en la calle. Entonces, llegó el otro Nelson, Nelson número 2, bienvenido, buenas noches. Bueno, la cosa es que los rayos, hay estudios que dicho sea de paso, no lo he traído aquí, tengo que buscarlo para una charla. Los rayos se están intensificando, la intensidad de los rayos está aumentando, ¿bien? Y están hablando de valores extremadamente peligrosos. Entonces, en estas condiciones, hoy no puse aquí un video, hay un ruso ahí que le cayó un rayo y el hombre se salvó, como decimos los cubanos, de chiripa, ¿bien? Pero para condiciones donde haya descargas eléctricas, es extremadamente peligroso estar afuera. Y aquí particularmente, no sé, las casas del sur de la Florida que tienen techito de plástico y de madera y eso, bueno, no hay mucha protección que digamos, ¿no? Pero bueno, es mejor siempre estar dentro de una edificación o de una casa que estar al aire libre. Bien, es mucho más seguro. Bueno, este video es de Brasil y precisamente lo traigo. Voy a bajar un poco el volumen, a ver si no les molesta a ustedes. Este hombre, no sé si es que estuvo encendiendo fuego ahí, o sea, dejó el fuego encendido y se fue. Y esto es los arsonistas, como le dicen aquí, ¿no? Los que prenden fuego nada más que para ver desastre y ocasionar problemas. Enrique, bienvenido, buenas noches. Esto ocurre muy a menudo, pero la base de esto, y yo sé que muchas personas dicen, bueno, eso es culpa de las personas. No, no, no. La base de todo esto es precisamente el calentamiento global. ¿Ok? Las condiciones que hemos creado, las altas temperaturas secan y la sequía secan y resecan los cultivos, la hierba, los bosques. Hay demasiado material combustible en los bosques. Entonces, aquí en el caso de América del Sur, que ahora están en invierno, bueno, aunque están ya saliendo un poco a poco de él, pero tienen incendios ahí increíbles en América del Sur. Hay situaciones con el humo que aquí, al igual que lo hubo aquí, miren esa imagen, yo le voy a poner, a ver si puedo detener aquí, miren eso, miren, esto es una imagen espacial desde el espacio, un satélite de América del Sur, miren eso, o sea, se ve perfectamente la barrera de los Andes, de montañas de los Andes, cómo separa el humo, miren eso, miren, toda la Amazonía, toda la zona al este de los Andes, Brasil, Argentina, Uruguay, toda esa zona incluso hasta Colombia debe estar llegando, son zonas que están cubiertas por el humo de tal forma, tengo amigos que están allí y me están diciendo, es insoportable salir afuera, tengo problemas, o sea, me molesta la garganta, problemas para respirar, porque llevan días y días y días, semanas con esta situación de los incendios y las humaredas. Miren esto como se ve, casi toda América del Sur cubierta en humo. Bien, esto es sin precedentes. Y recuerden que cuando digo que cada vez que escuchen la frase sin precedentes, pueden, si tiene que ver con el clima, lo asocian inmediatamente con el calentamiento global. ¿Bien? Pero miren eso no es un mapa, eso es una imagen de satélite. ¿Bien? Entonces, estas condiciones, por supuesto, conllevan no solo a los problemas de salud respiratorios y todo eso, sino a las condiciones de peligro propias de los incendios, ¿no? O sea, además de la degradación de la salud, realmente es increíble lo que estamos viendo. Y eso es en invierno en el hemisferio sur, en invierno. Prepárense para lo que viene para el verano, que aquí le traigo a continuación una noticia al respecto. Hay un artículo que dice del periódico El Ciudadano. Bien, esto no sé si será argentino, debe ser argentino. La niña está por llegar a Argentina, se esperan fuertes sequías y un clima fuera de lo normal. Bien, recuerden que
todos estos países son grandes productores de cosas agrícolas, de productos agrícolas, ¿ok? Y de carne. Renata, bienvenida, buenas noches. Entonces, todo esto va a sufrir. Y esto es un fenómeno que está ocurriendo y está advertido hace años por los científicos. Van a comenzar a haber sequías, se va a decrecer la producción agrícola, va a reducirse la producción de carne y de pollos y todo eso. Todo eso va a generar un alza de precios que es lo que ya estamos viendo en los supermercados. Yo sé que muchas personas piensan, bueno, los políticos, la situación política aquí, la situación económica allá, pero el alza de los precios en los productos agrícolas y en la carne, en los huevos y todo eso, en gran parte ya está controlada por el problema climático que tenemos a nivel global. O sea, que no haya dudas con eso. Si tienen dudas, búsquenlo. Aquí les voy a poner otros ejemplos hoy, que es con lo que voy a finalizar la charla, ¿bien? Pero hemos hablado de estos temas otras veces. Entonces, esto va a empeorar. O sea, estos son las primeras señales, los primeros avisos de cómo se va a poner la cosa en los próximos años. Y aquellos que viven, y esto, ya dicho sea de paso, no solo está afectando ya a África, no solo está afectando a América Latina, eso va a afectar a todos, incluyendo los países más desarrollados. Porque yo sé que la gente piensa, yo vivo en Estados Unidos porque, bueno, vivir en un país desarrollado actualmente es un privilegio, ¿verdad? Lo ha sido siempre, pero ahora lo va a ser mucho más. Pero las personas piensan, bueno, allá los que tengan el problema, no, el cambio climático no cree en fronteras. Las fronteras, repito, como siempre digo, son límites artificiales que ha impuesto el hombre en los continentes, en las masas de tierra, pero eso a la naturaleza le importa tres pepinos. ¿Bien? El cambio climático, el calentamiento global no cree en las fronteras humanas. Todos los vamos a sentir. Unos un poquito antes, otros un poquito después, pero todos vamos a terminar influenciados por esto. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, viene un enfriamiento de las aguas, que es la niña, ¿no? Para la costa del Pacífico de América del Sur. Y están hablando de que van a tener sequía, van a haber afectaciones que, por supuesto, ahora que viene en verano, van a tener muchos más fuegos de lo que acaban de ver la imagen que puse, ¿verdad? Para aquellos que lo ven en podcast y en la emisora de radio, es busquen la imagen porque es toda América del Sur, todo lo que hay al este de las montañas de los Andes, todo eso está cubierto con humo de incendios en América del Sur. Eso es increíble. Eso es algo sin precedentes. Y ahora van a tener un verano que dice que será seco y un poquito menos caluroso de lo acostumbrado, pero va a generar mayores sequías y heladas, incluyendo heladas en medio del invierno. Aquí han tenido, sobre todo, bueno, en el caso de Australia, olas de calor en medio del invierno. Bien, ahora viene el verano, van a tener heladas en el verano. ¿Por qué el clima está así? Bueno, entre otras cosas, el problema del vórtice polar, que lo hablamos en el programa pasado, lo hemos mencionado muchas veces, ¿no? O sea, el vórtice polar no genera problemas solamente en el hemisferio norte, también en el hemisferio sur existe uno. Y entonces, ese vórtice polar, al desestabilizarse, genera olas de calor en Australia en medio del invierno, ¿bien? Olas de frío intenso en medio del invierno, incendios en América del Sur, y ahora viene en verano y van a tener heladas, congelación en medio del verano en América del Sur. Vamos a ver qué sucede en Australia. ¿Sí? Aquí vamos a hablar un poco de todo eso también. ¿Sí? Pero el clima está loco. El clima está loco. ¿Sí? El clima lo estamos desestabilizando completamente. Entonces, no tengan duda de que vamos a tener más muestras y peores muestras de todo esto a medida que avance el tiempo. Este video lo traigo. Voy a bajar un poquito el volumen. Este video lo traigo precisamente como una muestra porque voy a ponerle stop un momentico, pausa. ¿Recuerdan los consejos que dimos para el caso de cuando usted anda en un automóvil y termina en una situación de inundación donde el automóvil comienza a flotar y por tanto comienza a hundirse? ¿Recuerdan los consejos que les dimos? Bien, esto acaba de suceder aquí en la Florida hace unos días atrás. Bien, bueno, si mal recuerdo, no, en la Florida. Bueno, tengo que ver creo que esto fue con el huracán que Francine, exactamente. Aquí estaban poniendo las imágenes en vivo. Esto se estaba transmitiendo en vivo en la televisión y este hombre manejó su camión, que como le llaman aquí le llaman camionetas, ¿no? Afuera le llamamos camioneta, aquí le llaman truck, camión. En realidad esto, piensen, y algo importante que les voy a decir, para los que tienen este tipo de camiones, bien, trucks, como le dicen aquí,
No piensen que estos son cosas del otro mundo. Son un poco más altos, bien, están en ventaja con respecto a los automóviles bajitos, los automóviles deportivos, los automóviles normales, como todo el mundo debiera tenerlo. Bien, tienen un poco más de altura, están en ventaja cuando hay problemas de inundación. Pero cuando el agua pasa de cierto nivel, estos camiones, estas camionetas, no lo protegen a usted. ¿Ok? Al contrario, pueden llegar a ser peores. ¿Bien? Pesan un poco más y quizás se hundan más rápidamente. Este señor, dicho sea de paso, muchas personas no saben porque el aire acondicionado conspira en contra del tiempo que tú vas a tener flotabilidad en tu auto. Las personas no lo saben, pero el aire acondicionado extrae agua de la atmósfera. Bien, entonces cuando tú echas a andar tu aire acondicionado, esa humedad se condensa, genera agua. Y todo el mundo sabe, cuando tú detienes tu automóvil con un parqueo o algo, comienzas a ver unas gotitas de agua en el piso. Esa agua está saliendo por un tubo. Y ese tubo, cuando tú entras en situaciones de inundación, sirve de entrada de agua para dentro de la cabina. Por supuesto, hay otras muchas vías, ¿no? Las puertas, si no están bien selladas, hay muchos mecanismos para que entre agua dentro del automóvil. ¿Bien? Pero una de las vías es el aire acondicionado. Entonces, esto poquito a poco te va hundiendo el automóvil. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Recuerden que dimos el consejo para aquellos que no estaban en el programa, una vez que tú te veas con el automóvil flotando en el agua, inmediatamente abre las ventanillas antes de que deje de funcionar, porque las computadoras de todos los automóviles actuales están en el piso. ¿Bien? No están a nivel de radio, están en el piso, justo al frente de nosotros. Allí, cuando tú vas manejando, debajo del radio, ahí está la computadora. Cuando la computadora se moja, deja de funcionar todo lo que tiene que ver con electrónica en el automóvil, incluyendo las ventanillas. ¿Bien? Entonces, si tú no abres las ventanillas antes de que el automóvil comience a hundirse, te vas a ahogar allá adentro. Bien, y lo vamos a ver aquí en tiempo real. Miren, ese automóvil, esa camioneta, tiene un hombre adentro. Ese entró, como decimos los cubanos, por sus timbales, a manejar en el agua y se pensó que era un bárbaro en la camioneta. Bien, ahí, por supuesto, se quedó flotando. Entonces, los bomberos estaban cerca, pero los bomberos tenían un problema. ¿Sí? Si los bomberos se arriesgan, se pueden ahogar y los bomberos necesitan estar disponibles para cualquier tipo de emergencia. Entonces, una persona con su irresponsabilidad se mete en el agua con su camioneta, miren, está por su lado. Entonces, los bomberos estaban allí tratando de ver cómo podían ayudar. Entonces, una persona, un señor, que dijo, no, no, yo me meto, y se metió en el agua. Aquí vamos a verlo. Ahí miren cómo la camioneta se va hundiendo. Miren cómo la camioneta se va hundiendo. Ese señor está atrapado allí y no puede salir porque no puedes abrir las puertas. Y una vez que se moja todo, todavía tiene la luz encendida atrás. Miren, increíble. ¿Bien? Pero ahí ya él no puede bajar las ventanillas porque ya los motores a esa altura no funcionan. ¿Bien? Ya sea por la presión del agua o porque dejó de funcionar el mecanismo eléctrico. ¿Bien? Zoraida, bienvenida. Buenas noches. ¿Bien? Ahí va el señor con un mecanismo, una herramienta que es para romper los vidrios, que dicho sea de paso, romper los vidrios de los automóviles a veces es extremadamente difícil. Se tuvo que meter en el agua esta persona a salvar al irresponsable que metió su automóvil allí a manejar en medio de una inundación. Porque dicho sea de paso, eso fue, o sea, ahí no sale en el video, pero él se metió a manejar porque pensó que podía pasar. ¿Bien? Y yo sé que eso le puede pasar a cualquiera, pero cuando usted vea el agua que le pasa por encima del nivel del eje de la rueda, su automóvil puede empezar a flotar. Ahí rompe el vidrio y va a ayudar a salir al señor. ¿Bien? Esto fue famoso en la televisión aquí. Bien, y van a ver inmediatamente que el hombre sale, y esto fue en tiempo real para que tengan una idea de la velocidad con que suceden estas cosas. Bien, pueden contar los segundos. Bien, ahí está ayudando a salir al hombre. Bien, que dicho sea de paso, el hombre parece de edad un poquito avanzada, entonces sale y por supuesto, quizás del susto, esté mareado, no sé qué, de la presión psicológica o de problemas que tenga con su salud o de su falta de ejercicio, que también nos sucede a muchos aquí, el sedentarismo. Sale y se cae al agua, ahí lo van a ver ahora, se cae, casi se ahoga. El hombre no solo tuvo que ir a salvarlo, sino que también tuvo que salvarlo de que se ahogara. Miren eso. Entonces, este tipo de problemas es culpa de ese hombre y ese hombre está provocando que otra persona tenga que arriesgar la vida para salvarlo a él de su irresponsabilidad. ¿Sí? Aquí entrevistan al hombre que lo salvó, dice el hombre, yo soy enfermero, mi función es salvar vidas. Escuchen esto, porque yo sé que aquí se discute, ¿no? Si hay que subirle, si se le sube o no el salario a los enfermeros, si se le sube o no el salario a los maestros. Bien, recuerden que aquí los maestros están dando la vida por los hijos
tuyos, los hijos de las personas de aquí, los Estados Unidos, que van a las escuelas, cuando hay tiroteos, son los maestros que se meten en el medio a coger las balas, ya terminan muertos. Los enfermeros, miren, enfermero ahí arriesgando su vida para salvar a un tipo irresponsable que metió su automóvil en una inundación. Bien, porque lo hizo con toda la intención. Se pensó que era el bárbaro. Ahí ya viene el hombre con los bomberos y todas esas cosas. Bueno, ya, miren, lo voy a dejar. Miren ahora van a enfocar al automóvil. Miren todo el tiempo que ha pasado, ya ese automóvil está bajo el agua. ¿Ve? Si no sacan a ese hombre, miren, ahí nada más se ven las lucecitas. ¿Ven? No se ve ni la parte de arriba del camión. Si no lo llegan a sacar, ¿saben qué hubiera pasado? Ya ese hombre estuviera muerto. ¿Eh? Y eso le pasa a cualquiera. A cualquiera. ¿Ven? Si usted ve una inundación, trate de evitarlo. Yo sé que todos tenemos la presión de meter el pie en el acelerador para llegar lo más lejos posible, lo más rápido posible, que queremos llegar a la casa, no sé qué. Bueno, ya lo saben, ¿no? Bueno, hubo un terremoto de 4.7, magnitud 4.7 en California, en la parte sur de California. Y esto, bueno, eso se va poniendo, o sea, ya no son suficientes los incendios, que es el tema que vamos a tocar hoy, sino que reciben terremotos y están bajo amenaza de un terremoto más grande cada rato, ¿no? Miren, es un tornado de fuego. Bien, los fuegos que están ocurriendo en California se siguen amplificando, se siguen aumentando. En este caso, este fuego comenzó con una persona que prendió el incendio. No solo ese, dos más también. Miren esta imagen y la voy a repetir porque esto es histórico. Esa mujer que ven ahí, y lo voy a describir para las personas que lo escuchan en podcast. ¿Okay? Eso que ven ahí es una mujer caminando descalza, huyendo del fuego. ¿Eh? Para que vean que esto le puede suceder a cualquiera. ¿Eh? Caminando descalza encima de las llamas prácticamente, porque todo eso estaba quemándose ahí, en medio del humo, en medio del calor horrible que debe hacer, rodeada de fuego. Esa mujer fue salvada por uno de los bomberos que fue a recogerla. Eso es un rescate histórico. ¿Eh? Pero eso le puede pasar a cualquiera. Miren la altura de esas llamas. Miren la altura y la violencia de esas llamas. ¿Eh? La mujer sufrió quemaduras, que todo, pero se salvó. Ahí la ven. Eso hizo historia en este fuego. ¿Ven? Entonces, por ahí anda la imagen del hombre que arrestaron, mírenla ahí, que arrestaron porque prendió ese fuego y dos más. ¿Ven? O sea, hay de todo. Locos en este planeta hay, y estúpidos y anormales, para decirlo, no sé, anormal en el sentido de ser un ser humano que no piensa, ¿no? Realmente, bueno, realmente que no sé qué decir de esto, ¿no? Pero, o sea, ha generado millones de dólares en pérdida. Hasta ahora parece que no ha habido muertos allí, pero igual puede haberlo en cualquier momento, incluyendo bomberos. Entonces, esto es, bueno, ¿qué les voy a decir? ¿No? ¿Qué es lo que se merecen estos sujetos? No sé qué les voy a decir, pero por ahí andamos. Bueno, este es un video que lo voy a poner brevemente porque no sé si tiene problemas de copyright. Bien, puso aquí, miren eso, miren, eso es detrás de la ciudad, creo que de Los Ángeles. Miren cómo explota eso. Eso es un time lapse que le llaman, ¿no? Un video rápido, ¿no? Hecho a lo largo de varias horas. Miren cómo suben las nubes de humo generadas por ese incendio y acercándose a la ciudad. Entonces, de noche, él pone alguna parte, que es la que quiero, la ciudad de noche, cómo las llamas se ven y cómo suben. Hay una parte donde él amplifica. Miren eso. Miren eso. ¿Bien? O sea, la ciudad funcionando como si nada, pero las llamas están ahí al otro lado de las montañas. Bien, llegando a la cima de las montañas que están detrás de la ciudad. Entonces, estas cosas que están sucediendo, que se van a ver cada vez más a menudo. Estos son imágenes que son históricas, pero cada vez van a ser más comunes. Para que no haya confusión, o sea, yo sé que las personas piensan, esto no me va a pasar a mí, esto puede suceder casi en cualquier lado ahora, los problemas de los incendios. Bien, inundaciones en Europa. No sé si saben que hay inundaciones, hay una tormenta que le llaman, por ahí está el nombre, Boris. Boris. Miren esa señora caminando, eso es barro, eso es fango. Entonces, dice que estuvo recibiendo alertas durante toda la noche. Hay 3 países de Europa que tienen unas inundaciones violentas. Violentas. O sea, dice, lo he perdido todo. No tengo ni donde dormir. La cama, la almohada, los equipos, todo está perdido. Bien. Y aquí sale otra señora. Mire esa señora como tiene, esa casa es inhabitable por ese momento. Por el momento, por ahora. ¿Bien? Miren el nivel de inundación y la velocidad de esas aguas. Entonces, esto es en Europa.
esta mujer dice, bueno, perdí los cultivos, perdí los puercos, los cerdos, perdí las gallinas, hasta mi perro se me ahogó. Lo perdí todo. ¿Bien? Entonces, y esto es Europa, el centro, uno de los centros de la civilización, de las zonas con países más desarrollados, para que vean que esto le va a tocar a todo el mundo. Miren la intensidad de esa inundación. ¿Bien? Entonces, este señor está en la República Checa. Dice, mi casa está bajo el agua, no he podido, no sé ni cuándo pueda regresar a mi casa. Bueno, ya saben, ¿no? En Europa. Esto no ocurre, y ahora vamos a poner imágenes de otro lado, pero esto no está ocurriendo en África, no está ocurriendo en América del Sur, en paisitos pobres, no está ocurriendo en Haití, ni en República Dominicana. ¿Bien? Aquí, en Polonia, se llevó un río crecido, se llevó puentes y se salió del cauce y inundó toda esta zona que dicen que era una ciudad que no puedo pronunciar su nombre, pero toda la ciudad está inundada. Por supuesto, ahí se paralizan todos los servicios, la electricidad, las comunicaciones, la internet, los suministros de alimentos, todo eso se paraliza. Entonces, aquí hay 2 o 3 imágenes más. Eso es un desastre mayúsculo. Repito lo que he dicho siempre con respecto a esto. La civilización va a colapsar debido a los golpes generados por el cambio climático, acá calentamiento global. ¿Por qué? Porque en la medida que se incrementen los eventos catastróficos, los costos van a subir hasta un punto donde ya los gobiernos, los países no tengan capacidad para sufragarlo, para resolverlo. ¿Bien? Aquí está Austria, Polonia y Rumania. Todo eso está inundado. Todo eso está inundado. Entonces, se los digo para que sepan lo que viene. Bien, aquí en la Florida no nos van a tocar inundaciones de este tipo, nos tocan un tipo de inundaciones un poquito diferentes, ¿no? Pero igual las pérdidas son, ya lo saben, ¿no? Porque a todos nos ha sucedido. O sea, aquí recordemos que, de hecho, de paso, voy a recordar el tema de las inundaciones de hace un año y pico atrás. ¿Bien? Pero el que caiga en esas aguas está muerto. Se los digo así. ¿Bien? Entonces ahí hay varios muertos y todo ese tipo de historia. Por supuesto, los cultivos se echan a perder. Todo eso contribuye a qué? A la elevación de los costos de los alimentos, de los productos agrícolas, de las carnes, ¿verdad? Más todas las pérdidas económicas que generan en las naciones. Bien, 1 millón de desplazados en Nigeria por, por inundaciones. Miren esto, miren esa imagen. ¿Bien? Miren esa imagen. En países extremadamente pobres, la mitad de esa ciudad está inundada y allí los recursos no son los de un país desarrollado. Entonces, ¿qué conlleva a esto? Ya hablamos de eso la semana pasada. Miren la gente cómo tiene que estar huyendo descalzos de la zona, ¿bien? Con niños en los brazos y todo eso. ¿Cuál es la asistencia que se puede dar a estas personas? Alimentarlo. Las Naciones Unidas envían sistemas estos para cocinar, darle alimento a las personas, porque obviamente otra cosa no le pueden dar, porque son tantos, 1 millón de personas desplazadas. ¿Qué genera esto? Migración climática. ¿Ven? Esas personas van a permanecer ahí quizás un tiempo más, pero si tienen estas inundaciones 2 veces al año, o un año sí y uno no, o todos los años tienen una inundación, o tienen 3 inundaciones de estas en un año, tarde o temprano recogen y se van. ¿Y a dónde van a parar? A Europa, a los países desarrollados. Igual va a tocar aquí. Una parte de los que están entrando por la frontera sur con México, una parte son migrantes climáticos. Y yo sé que eso, bueno, no los puedes clasificar así. Esta señora aquí diciendo que hace 3 días que no sabe de su hijo, que piensa que se ha ahogado. O sea, son desastres mayúsculos, pero esto lo estamos viendo a nivel global, en todas partes. O sea, mientras esto está ocurriendo, hay otras zonas del planeta que también se están inundando. Bien, lo que hace es que, bueno, noticias y noticias, y estas noticias estoy seguro que ustedes no las han visto en la televisión, en la radio o en la prensa, porque a nadie le importa lo que le suceda a los nigerianos. Es problema de los nigerianos, más nada. Entonces, eso tarde o temprano va a llevar a migración climática que conlleva desestabilización política en los países donde estas personas terminan migrando. Bien, este periodista de Nigeria, muy bueno, él hace muy buen resumen, pero no voy a ponerlo porque realmente no hay mucho tiempo. Pero les digo, lo que viene, y lo han advertido los científicos, lo están advirtiendo los que saben de política realmente, no los políticos, no los que toman decisiones. Estoy hablando de personas que son especialistas en el tema. Están diciendo, viene migración climática,
viene desestabilización. ¿Recuerdan el Brexit? El Brexit no fue solo resultado de un montón de gente que, dicho sea de paso, no fueron muy inteligentes porque ahora se están quejando de que las condiciones que les están quedando, ¿no? Por haberse separado de la Unión Europea. Pero parte del problema del Brexit y toda la crisis que ha habido en Europa tiene que ver con 1 millón de personas que emigraron desde Siria hacia Europa, producto de la guerra y todo eso allá. 1 millón de migrantes generaron el Brexit y todo ese desastre que hubo ahí. Imagínense cuando comiencen a subir esos números, porque ahora aquí tienen 1 millón de personas en Nigeria, pero estas inundaciones, recuerden que dijimos la semana pasada que iba a llover cuánto en el Sahara, que iba a caer en 2 semanas la lluvia de 10 años en el Sahara. Todo eso va a traer desastres porque las casas allí son de barro, porque no llueve. Cuando les caiga esa cantidad de lluvia, las casas se desbaratan. Entonces, todo eso está sucediendo mientras nosotros estamos aquí atentos a la política local, a la política nacional o estatal. Bien, bueno, continuamos. Escuchen esto porque esto es importante para que tengan una idea de la interrelación que hay en la biosfera terrestre, de la cual nosotros hemos negado constantemente. Bien, este científico dice, mi quijada llegó al piso, ¿ok? Una pérdida de los murciélagos se relacionó con la muerte de niños. La pérdida de murciélagos la han relacionado con la muerte de niños. ¿Bien? ¿Qué significa esto? En el año 2006, en Nueva Inglaterra, New England, bien, esto no sé si será, tengo que ver en qué parte es esto, pero la cosa es que los murciélagos comenzaron a morir por una enfermedad generada por un hongo llamada el síndrome de la nariz blanca, bien, de los murciélagos. Durante una década, la población de murciélagos se redujo, colapsó. Bien, entonces, esto dice, yo sé que muchas personas van a pensar, bueno, ¿y qué tienen que ver los murciélagos con los niños? A no ser que un murciélago lo muerde y le pegue la rabia, eso no, tampoco, eso no sucede así como así. Pero la cosa es que al haber menor cantidad de murciélagos, bien, la población de insectos se multiplicó. Y esto obligó a los agricultores a regar más pesticidas, 31% más de pesticidas. Están diciendo que donde antes usaban 1 kilogramo de pesticida por hectárea, después de que murieron los murciélagos, tuvieron que comenzar a usar 2 o 3 kilogramos por hectárea. Bien. Durante el tiempo que aumentó el uso de los pesticidas, la mortalidad infantil en esos condados aumentó un 8%. Este es un estudio sumamente importante, porque eso es que la gente piensa, hay menos insectos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Se están muriendo. No, no. Hay menos murciélagos, se te van a morir más niños. Así para que lo sepan, ya esta es una investigación que lo vincula directamente. ¿Y por qué? Porque tenemos que usar más insecticidas, más pesticidas, como le llaman aquí. Bien. Entonces, por supuesto, todo eso son los insecticidas, los pesticidas son cosas peligrosas que terminan envenenando el medio ambiente y terminan afectándonos a nosotros. Entonces, dicen que este es un llamado sumamente dramático que requiere mucha atención. Dicen que esta es la evidencia más convincente hasta la fecha actual de una relación económica y de problemas e impactos de salud relacionados con una pérdida de una especie salvaje. En este caso fueron los murciélagos. ¿Bien? O sea, hay otras especies también que estamos perdiendo. Recuerden que estamos perdiendo 100 especies diarias, se dice, que se están extinguiendo. Entonces, dicen que los murciélagos son importantes alrededor de las granjas agropecuarias, controlan las pestes, ¿no? Estos insectos que generan pérdidas en los cultivos. Dicen que algunas especies de murciélagos consumen hasta el 40% del peso de su cuerpo cada noche en insectos. ¿Bien? Dicen que el valor de los servicios suministrados por los murciélagos son estimados a alrededor de 4.000 millones de dólares, entre 4.000 millones de dólares y 53.000 millones de dólares cada año en el planeta. 53.000 millones de dólares de ganancia, no pérdida. Bien, solamente por la presencia de los murciélagos alrededor de nuestros cultivos. Yo sé que las personas los odian, hay muchas personas que los odian y sienten miedo, que esto, que lo otro. Bueno, no hay murciélagos. Se acaban los murciélagos, se te empiezan a morir los niños. Pero para que lo sepan así, para que sepan en el nivel donde estamos, la necesidad que nosotros tenemos en la naturaleza y lo poco que nos importa. ¿Bien? Luisiana.
Este es el pueblo que le llaman el Canario en la mina de carbón, en Luisiana. Bien, este pueblo se llama el Lago Charles, o el Lago Carlos, ¿no? Como mi nombre, Lake Charles. ¿Eh? Resulta que aquí hay una imagen, esto es una explosión, pero no es una explosión, vamos a decir, dañina en el sentido de algo catastrófico, ¿no? Es la demolición del único rascacielos que había en esta ciudad, Lake Charles. ¿Bien? ¿Y por qué demolieron el rascacielos? Bueno, Lake Charles es un pueblo que ha tenido una explosión económica porque es uno de los centros de generación, de extracción y sobre todo de procesamiento del petróleo. Tienen un montón de refinerías. Es uno de los lugares que más contamina en los Estados Unidos, de que más genera gases de efecto invernadero. Bien, ¿qué le ha pasado a este pueblo? Bueno, que le ha tocado la lotería mala. Le han pasado varios huracanes, porque recuerden que hay muchos huracanes, o sea, una de las zonas que más rápido está subiendo a nivel del mar, que más se está hundiendo por la extracción de agua y que está recibiendo más golpes de huracanes en la zona de la costa del Golfo de México, de aquí de los Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, a esta gente le tocaron varios huracanes. Aquí mencionan, a ver, dicen que Luisiana genera, suministra alrededor del 10% de todo el gas natural, de la producción de gas natural de los Estados Unidos y el 61% de toda la exportación de gas natural de los Estados Unidos, Luisiana. ¿Bien? Lake Charles, este pueblo, es el mayor contribuidor a estos números, con una cantidad desproporcionada totalmente de refinerías y facilidades alrededor de los bordes de la ciudad, ¿okay? Que procesan petróleo y gas y todo este tipo de cosas. Entonces, esta torre, este rascacielos que había allí, era el lugar, en el penthouse, allá arriba, se reunían los millonarios y la gente que más billete tiene de la industria del petróleo a comer bacon y a brindar con champán y todo eso allí en los años 1980. Bien, ahora, ¿qué pasó? Pasaron dos huracanes, uno casi detrás del otro. El huracán Rita en el 2005, ¿bien? Y Lake Charles cogió el primer golpe. ¿Bien? Entonces, el rascacielos tuvo que ser cerrado durante 2 años después del impacto del huracán Rita en el 2005. Y entonces, en el 2020, el huracán Laura, el 10º huracán más potente en récord aquí en los Estados Unidos, ah, hizo entrada en tierra muy cerca de esta ciudad, Lake Charles. ¿Okay? Categoría 4, vientos de 150 millas por hora, que son 240 kilómetros por hora. Bien, ya la torre que estaba llena de ventanas de vidrio, una gran parte las había perdido producto del huracán del 2005, le habían puesto madera para cubrirla. Bueno, todo eso salió volando también con este huracán Laura. Bien, y entonces, como ya no había posibilidad de rescatar esto, ya la torre la han tenido que dinamitar. Bien, 7 de septiembre de 2024 a las 8 de la mañana, después de años de problemas legales y discusiones legales, qué hacer con la torre, la hicieron demoler, la explotaron. ¿Bien? Le pusieron dinamita y la derribaron. Entonces, ¿qué es cuál es el mensaje aquí final? ¿Qué es lo que me interesa? ¿No? Que todo lo que quedó de esta torre, el acero, los restos de vidrio, de madera que quedaron de cubrir las ventanas y todo eso, bien, en la medida que entró este último huracán en Francine, ¿no? Que por suerte no entró por el mismo centro de la ciudad, ¿bien? Pero aún así la golpeó con vientos y lluvia. ¿Bien? Han transformado este rascacielos en una tumba, que recuerda, una tumba donde no hay enterrado personas, pero el rascacielos como tal está enterrado allí, un recuerdo de cuando la industria trata de burlarse del clima, termina perdiendo, porque la naturaleza siempre gana. ¿Bien? Entonces, es un pueblo que depende de las ganancias producto de los combustibles fósiles, está sufriendo los impactos del calentamiento global a borbotones. Y ahí tienen los resultados. Bien, este sitio web que se llama Precio del Petróleo. Bien, brevemente, los precios negativos de la energía en Europa están afectando el desarrollo o las inversiones en las energías limpias. Bien, las energías reciclables, ¿no? Las energías limpias. Bueno, la cosa es energías verdes. La cosa es que hay tanta generación de electricidad en Europa, porque yo sé que aquí se dicen cosas contrarias,
hay tantos paneles solares, tantos generadores eólicos y todas estas cosas, que los precios de la energía eléctrica caen en negativo. ¿Ven? Casi que te tienen que pagar para que tú consumas. Entonces, esto genera un problema porque la energía, normalmente la energía eléctrica, y en eso las personas no piensan, la energía eléctrica no se puede almacenar. ¿Sí? Entonces, eso genera pérdidas y genera problemas porque a la vez que los precios caen en negativo, no hay ganancia. Entonces, las inversiones que son necesarias se restringen, se reducen. ¿Ve? Entonces, están hablando aquí de que Europa tiene que invertir en sistemas de batería para comenzar a almacenar esa electricidad que se produce durante el día, particularmente por los paneles solares, ¿bien? Para poder usarla por la noche o venderla a otros países. ¿Sí? Entonces, esto, particularmente aquí, mencionan el caso de España, pero hay otros países de Europa también. ¿Sí? Dicen que en la medida que sigan abundando estos precios negativos, se reducen las inversiones en energía verde porque realmente hay demasiada electricidad. ¿Están oyendo? ¿Están oyendo? Hay demasiada electricidad en Europa. ¿Eh? O sea, por supuesto, esto depende de muchas cosas, de las tormentas, de un montón de cosas más, pero ahí está el ejemplo. Se puede, sí se puede. Bien, brevemente, el tema del hidrógeno, que yo no lo veo muy, no sé qué, no lo veo muy seguro para el futuro. Acaban de desarrollar lo que le llaman un electrodo nuevo que se basa, ¿saben en qué? En madera. O sea, imagínense, esto le llaman WNIFS diagonal WC. La W quiere decir, eh, vamos a ver, hierro níquel dopado con sulfuro y carbono procedente de la madera. ¿Okay? Lo que están diciendo es que la madera que no se usa se puede usar para este proceso. O sea, el problema de las baterías, y en este caso, el problema de la producción de hidrógeno. La forma principal que tenemos de producir hidrógeno actualmente, bien, la que más debe usarse en el futuro, es mediante la electrólisis, que es separar el hidrógeno y el oxígeno que componen el agua. ¿Sí? ¿Cuál es el problema con esto? Del Pozo, mi hermano, bienvenido, buenas noches. ¿Cuál es el problema con esto? Que los electrodos se gastan y no son muy eficientes. Entonces dicen que aquí han logrado, con esta combinación de hierro, níquel, azufre y carbono procedente de la madera, un electrodo que es sumamente activo, muy estable y muy eficiente. ¿Eh? Entonces dicen que esto también resuelve el problema de los desperdicios de madera que hay, ¿no? Entonces, esto dicen que puede abrir las puertas a un mayor uso del hidrógeno en el futuro, ¿no? Vamos a ver qué tal va esto porque el hidrógeno es un poco problemático. Bien, ¿cuáles son los problemas que nos trae el futuro? Y aquí voy a aclarar ciertas cosas que siempre aclaro. El famoso camión de Tesla, ¿bien? Que tiene no sé cuántas baterías metidas adentro. ¿Eh? Es una planta de poder, eso debe poder alimentar a un pueblo pequeño, solamente de por sí. ¿Bien? Un camión de Tesla que iba en movimiento hacia la fábrica, lo iban transportando hacia la fábrica, algo de eso, lo iban manejando hacia la fábrica, tuvo un accidente, no está explicado bien qué tipo de accidente fue, si se volcó, si chocó con algo. La cosa es que se incendió porque las baterías, en cuanto sufren un daño físico, se incendian. ¿Bien? Y ese incendio no hay quien lo apague. Hasta que no se agote toda la química que hay en la batería, el incendio sigue existiendo. ¿Eh? La extinción total del incendio de este camión tomó 50.000 galones de agua. 50.000 galones de agua. ¿Eh? Aquí he dado cifras otras veces de que la extinción del incendio de los automóviles eléctricos usa 5 veces más agua que la extinción de los incendios de automóviles de gasolina. ¿Sí? Y voy a subrayar, ¿ok? O sea, este es un problema que viene grave para el futuro, ¿sí? Porque además nos van a poner baterías dentro de las ciudades, porque como acabamos de ver, hay que poner sistemas de baterías para almacenar la energía de los paneles solares durante el día. Bien, va a haber batería en todos lados y hay incendios en todos lados. ¿Okay? Las baterías son proclives a incendios. Y yo sé que van a decir, no, porque los camiones y los carros eléctricos son peligrosos por los incendios. No, 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 no. Un momentico, un momentico. Vamos a dar la estadística correctamente. Yo sé que cuando se incendia un Tesla, sale en la televisión. Pero cuando se incendia un automóvil de gasolina, ¿usted lo ha visto salir en la televisión? Muy raramente. ¿Saben cuántos incendios hay diariamente en los Estados Unidos de automóviles de gasolina o combustibles diésel? 400 diarios.
En los Estados Unidos solamente hay 400 incendios diarios de automóviles de gasolina. ¿Bien? Eso no sale en las noticias. ¿Por qué? Porque no es noticia. Eso ya no es noticia. Si hay 400 incendios diarios de automóviles de gasolina, a nadie le va a interesar el tema. A no ser que el automóvil que se queme sea el tuyo. Porque como siempre decimos aquí, mientras la caca no te toque a ti, todo está bien, ¿verdad? Bueno, por ese camino andamos. Pero bueno, ya saben que el problema de los incendios, cuando estos camiones empiecen a salir, no solo los de Tesla, porque todos los camiones tienen que pasar a ser eléctricos, ¿verdad? Bueno, cuando estos camiones comiencen a andar en la carretera y hay un accidente, van a haber cierres de carretera por horas. En este caso, para esperar que se terminara el incendio de las baterías de este camión, ese incendio tomó 15 horas de cierre de la autopista I-80. ¿Bien? Dicen que le preguntaron a Tesla por comentarios y que no dijeron nada, por supuesto. ¿Bien? Así que ya saben, no, esto es parte del futuro que nos viene. La contaminación, un estudio de la contaminación del suelo, dicen que sobrepasa las amenazas que nos genera el cambio climático. No sé hasta qué punto decirlo así, pero bueno, dicen que por primera vez se ha hecho un estudio de la contaminación del suelo. Dicen que o sea, hasta ahora no se ha prestado mucha atención al tema. ¿Bien? O sea, se ha prestado atención a la contaminación de los ríos, de los lagos, del mar, de la tierra arriba, la superficie de la tierra, del aire, bien, pero debajo no se ha investigado. Entonces dicen que el suelo tiene, como acostumbra a estar humedecido, hay corrientes de agua subterráneas y todo eso. En este estudio ha salido que son un poco más resistentes a la contaminación, pero que este es un problema que concierne a todos y que le preocupa a estos investigadores. Bien, dicen que la degradación de los suelos por medio de la contaminación es grave, incluyendo los microplásticos, los hidrocarburos, o sea, el petróleo y todas estas cosas, y los químicos persistentes. ¿Cuáles son esos? Los pesticidas que echamos todos en la hierba para matar la hierba, los insectos, lo que sea, todo tipo de químico, el cloro con que lavamos la ropa, eso termina tarde o temprano saliendo afuera. Bien, todos esos químicos, la contaminación del suelo, por primera vez en el 2024 estamos haciendo una investigación seria sobre el tema. Así que ya saben lo atrasado que estamos con todo esto. Bien, las grandes compañías de petróleo están recibiendo grandes casos legales, están recibiendo grandes reclamaciones legales y cada vez van a ir creciendo estas cosas. Recuerden que hemos hablado aquí sobre este tema, ¿no? Y aquí traigo otra noticia al respecto. Lo voy a tocar solo por arriba, aunque tengo casi todo marcado. Realmente The Guardian es un periódico excelente y aquí marqué casi todo porque hay puntos muy importantes, ¿no? Pero la cosa es que las compañías de petróleo están comenzando a recibir reclamaciones legales por la contaminación que han creado, por evadir, por hacer propaganda en contra de los efectos que genera el uso de los combustibles fósiles. ¿Sí? Y por supuesto las muertes y las pérdidas económicas que genera el uso de los combustibles fósiles, del cual estas compañías son culpables. ¿Sí? Porque ya todo el mundo lo sabe, ¿verdad? El automóvil eléctrico se está comenzando a propagandizar y a distribuir ahora, pero hace muchos años que pudimos haberlo tenido, pero las compañías de petróleo se dedicaron a matar todas estas propuestas. ¿Bien? Entonces, hay 86 casos actualmente, o sea, se han llevado a cabo 86 casos y 40 de los cuales todavía están pendientes. ¿Bien? Entonces, dicen que ninguna de las compañías grandes de petróleo y gas o sea, ellas han dicho que van a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero ninguna está tomando medidas al respecto. Todo el mundo lo sabe, ¿eh? No, ninguna se está dedicando a prevenir el caos climático. Escuchen esto, el caos climático que viene, ¿bien? Colapso de la civilización, porque eso no lo mencionan, no lo dicen, pero eso es lo que viene. ¿Eh? Entonces, así que debido a que no están tomando las medidas, las comunidades y personas y naciones y gobiernos están tomando estas compañías, llevándolas a casos legales. Bien, entonces dicen el mayor crecimiento de litigaciones son en quejas demandando compensación por daños climáticos, que son el 38% de los casos que hay actualmente. Bien, esto es una investigación muy interesante. Dicen que un punto importante para el incremento de estos casos climáticos contra compañías de petróleo y gas
es que la ciencia se ha hecho mucho mejor, está obteniendo mejores resultados. Y lo más importante son los estudios, para que escuchen la palabra y sepan lo que significa, los estudios de atribución científica. ¿Qué cosa es eso? Atribución es poder decir, las inundaciones que tuvimos aquí tienen un 30% de razón debido al calentamiento global. Bien, entonces, a partir de ahí se puede hacer un estimado de la influencia, de las razones que podemos tomar, medir económicamente las consecuencias económicas de los daños y a partir de ahí hacer culpables, declarar culpables a las compañías de petróleo y gas por esto. Bien, o sea, se puede tener una idea exacta con estos estudios de atribución de cuáles son los daños económicos que se generan debido al calentamiento global. Y de allí, por supuesto, se lleva entonces a los juzgados para reclamar indemnizaciones por parte de las compañías de petróleo, ¿no? Y de gas. Entonces, dicen que el caso más importante por daños climáticos que ha progresado es el caso de un granjero del Perú en el 2015 contra el gigante energético RWE, que es alemán. ¿Bien? Entonces, esto generó algo sin precedentes en el 2022 cuando los jueces alemanes visitaron al Perú para determinar el nivel de daño causado por esta compañía RWE, que es una compañía de combustible fósil alemana, ¿bien? Que es también, dicho sea de paso, es el mayor emisor de gases de efecto invernadero de toda Europa. Por supuesto, cuando The Guardian los alcanzó a ellos para pedirle un comentario, dicen que no tenían ningún comentario al respecto. ¿Bien? Entonces, aquí también están sucediendo estas cosas en todos lados. Y estos casos van a ir en aumento. Ay, y les voy a decir así, yo no sé cómo va a terminar esta historia. ¿Sí? Lo que debimos haber hecho era reducir conscientemente desde el año 2015, bien, tenemos 9 años de atraso, reducir conscientemente el uso de los combustibles fósiles y comenzar a migrar hacia energías renovables. Como no lo hemos hecho, bien, entonces cada vez va a ser más grave el cambio, va a tener que ser más brusco, va a tener que ser más traumatizante. Entonces, de allí, en la medida que, no sé, estas compañías vayan, o sea, estos casos no han avanzado mucho, hasta ahora ninguna compañía ha pagado por daños climáticos. ¿Okay? Pero si estos casos comienzan a ahogar las compañías, porque en algún momento va a suceder, no sé cómo va a ser el cambio, pero en algún momento vamos a tener un colapso energético en el planeta. Bien, no solo generado por el calentamiento global, por los daños, las catástrofes y todo eso, sino también porque las industrias de combustibles fósiles en algún momento no van a poder seguir funcionando por una razón o por otra. ¿Bien? O porque hay una guerra y el precio del petróleo cae, porque atacaron a los campos petrolíferos de no sé qué país, o lo que sea, la razón que sea, o porque los casos legales son demasiados y comiencen a coger nivel, porque realmente hay que llevar estos casos porque todas estas personas que están recibiendo beneficios de millones y millones y millones de dólares, ¿bien? Están envenenando el planeta y nos están envenenando a nosotros. Y han envenenado a nuestros hijos, a nuestros abuelos, a nuestros nietos, a Malanga de su puesto de vianda, ¿bien? Incluyendo con la fabricación de plástico. Bien. Aquí, no sé si tenía... Bueno, esta charla la voy a dejar un poco porque este muchacho habla aquí sobre la Antártida. Y aquí hay un tema sobre la Antártida importante, ¿eh? Intrusiones de aire tibio o caliente. Vamos a hablarlo aquí caliente porque realmente el tibio aquí no funciona. Bien, intrusiones de aire caliente en la Antártida, en la estratosfera sobre la Antártida. O sea, acaban de usar el lidar, láser y todo ese tipo de radares súper avanzados para medir la calidad del aire sobre la Antártida. Y han encontrado que la capa más baja de aire está relativamente limpia, bien, pero la estratosfera encima de la Antártida tiene zonas de aire caliente que están llegando desde los trópicos, están invadiendo la estratosfera sobre la Antártida. Recuerden el tema del polar vortex, del vórtice polar. Bueno, todo eso tiene que ver con eso también. Y también tipos de partículas, micropartículas y aerosoles, incluyendo sulfuro. Una parte de ellos viene de la erupción del famoso volcán submarino, el Hungatonga Tonga Junga, que siempre se me olvida el nombre, ¿no? Y otra parte de esas partículas vienen, por supuesto, de nuestra propia producción, ¿no? Y de los incendios que están ocurriendo. Recuerden los incendios que hay en Sudamérica, que acabamos de poner la imagen, ¿no? Todo eso llega hasta la Antártida y todo eso genera calentamiento y derretimiento de los hielos en la Antártida y elevación del nivel del mar. ¿Bien?
Aquí un estudio importante que, dicho sea de paso, eso no se incluye en los modelos de derretimiento de los hielos. O sea, los informes del IPCC que dicen que vamos a tener un calentamiento de 2 grados para tal fecha, o de 1,5 para tal fecha, o de 3 grados para tal fecha, no tienen en cuenta ninguno de estos estudios. Todos estos estudios lo que hacen es empeorar los pronósticos que ya tenemos. Bien, importante. Bien. Otro descubrimiento sobre la formación de capas de hielo que puede ayudarnos a mejorar las predicciones sobre la subida del nivel del mar. ¿Recuerdan la gente de aquí de la Florida? ¿A qué altura está? Yo sé que la mayoría no lo saben. ¿A qué altura estamos aquí en el sur de la Florida sobre el nivel del mar? 3 pies, 1 metro. ¿Bien? Entonces, aquí hablan de capas de hielo, o sea, cuando cae nieve en lugares como Groenlandia, en la Antártida, bien, en dependencia de las condiciones, la capa de hielo que se forma con esa nieve puede ser impermeable o puede ser porosa. Entonces, en dependencia, porque recuerden que en Groenlandia está lloviendo agua líquida, no nieve, no hielo, bien. Entonces, esa lluvia cuando cae, si es poroso el material, penetra y ayuda a derretir el hielo que está debajo. Pero si es una capa de hielo impermeable, rueda y va a parar al océano. ¿Sí? Entonces, este es un nuevo mecanismo que van a tener que incluir también en los modelos de pronósticos climáticos. ¿Sí? Bueno, hablando de las protestas, hablamos de los casos legales. Los que protestan el problema climático en el Reino Unido contra las grandes compañías de petróleo, ¿bien? Están siendo llevados a las cortes y los están poniendo en prisión con los mismos términos de prisión que les dan a los violadores y a los ladrones, a los que roban. Escuchen esto para que vean en el nivel donde está esta batalla. ¿Okay? Si usted protesta en el Reino Unido en contra de las compañías de petróleo y a favor de prevenir el calentamiento global, las cortes del Reino Unido pueden ponerte en prisión por entre 3 y 10 años. Y las leyes que se han puesto son nuevas respecto a esto, ¿bien? Y son, entre otras cosas, han sido puestas por grupos, apoyadas por grupos que están siendo pagados por las grandes compañías de petróleo, para que vean cómo las grandes compañías de petróleo gobiernan el planeta, incluyendo en los países desarrollados. O sea, no es que ya las grandes compañías de petróleo tengan suficiente dinero para corromper a los países pobres y a los dirigentes, a los gobiernos, al presidente, a quien sea, a los países pobres. No, no, no. Ya lo hacen con los países industrializados y ricos del primer mundo. ¿Bien? Entonces, como a las compañías de petróleo no le convienen los que protestan en contra de ellas, nada, pues le pagan, como le llaman aquí, al lobby, los lobistas. Les pagan a los congresistas, les pagan a la gente que están en el Senado, en el Congreso, donde sea, para que creen leyes, para poner en cárcel, para encarcelar a estas personas ya están escuchando, los están poniendo. Tú protestas contra el problema, contra el petróleo a favor de resolver el problema climático, puedes terminar en cárcel como si fueras un violador o un delincuente. ¿Están oyendo? Mecho, bienvenida, buenas noches. Para que vean el nivel de la batalla que viene. Por supuesto, esto no va a durar mucho, porque cuando la gente empieza a sufrir las consecuencias del cambio climático, del calentamiento global, las inundaciones, empieza a sufrir de verdad, las inundaciones, las muertes por calor, más tornados, más sequía, mayores costos de los precios de los productos alimenticios y todo eso, van a ver cómo las cosas van a empezar a cambiar. Pero eso va a llevar un proceso que va a ser duro, difícil, largo y no sé si tenga solución. Bien. La hipocresía de Microsoft, la compañía que crea el Windows. Bien. ¿Qué les voy a decir? Bueno, tienen su sistema de inteligencia artificial y entonces dicen ellos, por una parte, que su sistema de inteligencia artificial se lo venden a la gente a los científicos y a la gente que trabaja en temas estos del calentamiento global o cambio climático. Dicen que puede ayudar a resolver el problema del calentamiento global, que la herramienta de inteligencia artificial nos va a ayudar a crear mejores sistemas de extracción de carbono en la atmósfera, a reducir el uso de combustibles fósiles, pero por detrás le están vendiendo este mismo sistema de inteligencia artificial a las compañías de combustibles fósiles para que mejoren su eficiencia y produzcan más petróleo. ¿Están oyendo? ¿Saben por qué? Porque las compañías no son tus amiguitos. Las compañías lo único que buscan es más billetes y eso todo el mundo lo tiene que tener bien claro.
¿Bien? O sea, Microsoft, ExxonMobil, Shell, quien quiera que sea esto, lo único que les interesa es el billete. ¿Ok? Recuerden que el famoso, por ejemplo, los CEO, el CEO de, creo que era de Boeing, recibe 30 millones de dólares al año de salario. 30 millones de dólares. ¿Eh? Y hay 300 muertos en 2 accidentes de aviación. No lo pagan. No lo pagan. Se van y se retiran con 100 millones de dólares y no pasa absolutamente nada. Bien. Vamos a continuar que se nos va el tiempo. ¿Cómo sabemos que el cambio climático es real? Bien, recuerden que el término cambio climático se está usando, bien, porque el calentamiento global no es suficiente. Yo lo uso porque realmente dice lo que está sucediendo. El calentamiento global es calentamiento de la atmósfera del planeta, ¿bien? Pero esto genera toda una serie de fenómenos que trae acompañado y que pueden clasificarse todos en conjunto como cambio climático. ¿Bien? O sea, el cambio en la intensidad de los huracanes, el cambio en la cantidad e intensidad de los tornados, el cambio en la intensidad de las sequías, de las lluvias, las inundaciones, todo esto. Todo eso es parte del cambio climático. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo más importante aquí? Los gráficos. ¿Bien? Porque yo sé que muchas personas, y voy a reducirlo en tamaño para que puedan verlo, ¿bien? Cómo ha ido subiendo la temperatura, que estamos, por supuesto, casi en 1.5 grados, ¿no? El año pasado, ¿cuánto quedamos? 1.46 grados Celsius, por encima de los niveles preindustriales. O sea, en 200 años prácticamente, entre 1850 y 1900, ¿bien? Hemos subido la temperatura de la atmósfera del planeta en casi 1.5 grados Celsius. Eso conlleva a todos los desastres que hemos mostrado aquí, los incendios, las inundaciones, el aumento de tornados, todas las variaciones que hay, que explicamos la semana pasada, por qué no hemos tenido los huracanes que hemos pronosticado aquí. Cada vez el clima de la Tierra va a ser más difícil de pronosticar. Estamos alterando el equilibrio de la atmósfera. ¿Bien? Entonces, aquí estos gráficos, que yo sé que muchas personas, hay personas que no les gustan, las emisiones de CO2 anuales están en más de 35.000 millones de toneladas, bien, para el 2022, 2023. Bien, vamos a ver este año a dónde llegamos. Están en un máximo histórico y no parece que se vayan a reducir. Dicen que esperan. Vamos a ver cuánto hemos emitido este año cuando termine el 2024. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Porque están los negadores que usan la frase, el clima de la Tierra siempre ha cambiado. No, señor, no es así. ¿Bien? En los últimos, al menos los últimos 800.000 años, el clima de la Tierra no ha estado tan caliente como ahora. Y el problema real es que el calentamiento que estamos generando ahora es acelerado, es extremadamente rápido. Eso no da tiempo a que se adapten las especies, no da tiempo a que evolucionen, no nos está dando tiempo a adaptarnos nosotros mismos, como especie, como civilización. Bien, entonces, ¿qué es lo importante aquí? Este gráfico, ¿bien? Porque hay personas que lo niegan y que dicen, no, más CO2 es mejor para las plantas, alimento para las plantas y todas esas barrabasadas que dicen, ¿bien? Que lo inventan precisamente, dicho sea de paso, pagados por la compañía de combustibles fósiles. ¿Bien? Miren aquí la interrelación entre la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera y las temperaturas de la atmósfera terrestre. ¿Bien? En los últimos 800.000 años. Bien, si ustedes ven la línea roja es la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera. Y la línea azul, la temperatura. ¿Ven la correlación? Más CO2 en la atmósfera, más alta la temperatura. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Estamos poniendo más CO2 en la atmósfera. ¿Qué va a suceder? Va a subir la temperatura de la atmósfera. ¿Cuál es la noticia con respecto a esto? Que la cantidad de CO2 que tenemos actualmente en la atmósfera, que supera a las 400 partes por millón, ¿bien? Esa cantidad de CO2 que hay en la atmósfera actualmente corresponde a cuando en la Tierra habían cocodrilos en Groenlandia. Derretido todo el hielo que hay en la Antártida, en Groenlandia y en toda la parte cercana al polo norte del planeta. ¿Sí? Por supuesto, eso conlleva a que tiene que haber desiertos en la zona ecuatorial y se reduce la producción de alimentos y mueren miles y millones de personas. ¿Bien? Recuerden que cuando este planeta llegue, porque va a llegar a 4 grados Celsius de calentamiento promedio en la atmósfera, solamente va a poder mantener las estimaciones, las mejores estimaciones, solamente va a poder mantener 500 millones de personas en todo el planeta. ¿Cuántos hay ahora? 8.000 millones. Si restan 8.000 menos 500,
¿cuántos queda? 750.000 millones de personas van a tener que morir para esa fecha, porque no va a haber suficiente producción de alimentos. Así de sencillo. Bien, ese es el camino que hemos elegido y ese es el camino por el que vamos. Bien, esto es una revista y yo cada vez que hablo de los economistas los pongo en el lugar que tienen que estar. Bien, la revista, la publicación El Economista, miren el titular que lo descubrí el viernes pasado. Bien, el calentamiento global viene por tu casa. El calentamiento global va por tu casa, va a destruirte tu casa. Miren la portada de la revista. Esta es la portada de la revista El Economista, no la revista del climatólogo, ni del meteorólogo, ni del matemático, ni del físico, ni del biólogo. La revista El Economista, la portada es la casa siendo derrumbada por la elevación del nivel del mar y calentamiento global. Porque usan la frase el calentamiento global va por tu casa. ¿Cuánto va a ser el golpe total del calentamiento global? Supuestamente, según esta publicación, 25 trillones de dólares de pérdida. 25 trillones de dólares de pérdida por el calentamiento global. ¿Bien? Para que sepan lo que viene. ¿Bien? Entonces aquí yo no puedo verlo todo porque no estoy suscrito ni lo voy a hacer tampoco. ¿Bien? Pero aquí lo dicen bien resumido en el primer párrafo. ¿Bien? Piensa sobre los lugares vulnerables al cambio climático. ¿Bien? Y vas a pensar inmediatamente en Bangladesh, en las islitas del Pacífico, pero hay otra respuesta totalmente posible. Tu casa. En los países ricos. ¿Bien? Tu casa, porque esta publicación es para los Estados Unidos. Tu casa. El cambio climático viene a derribar y a destruir tu casa. Dicen que alrededor de un 10% de todas las propiedades residenciales por valor están bajo amenaza por el global warming, calentamiento global. El 10% de las propiedades aquí en los Estados Unidos, ¿bien? Incluyendo muchas casas que no están cerca de la costa. Recuerden que los ricos están vendiendo las casas costeras porque saben que viene la elevación del nivel del mar, vienen huracanes más potentes y están vendiendo las propiedades ahí y están comprando ¿dónde? En el pequeño Haití, que es la zona más alta de Miami, ¿verdad? Del sur de la Florida. Bien. Desde tornados golpeando el medio oeste americano, los suburbios, hasta granizo del tamaño de pelotas de tenis y más grande, ¿verdad? Hablamos sobre eso. Golpeando los techos de villas italianas. El clima severo traído a consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero, está golpeando las fundaciones de la parte más importante de la economía. ¿Bien? ¿Cuál es? Las viviendas. Y este es una revista de los economistas. ¿Están oyendo? Para aquellos que niegan esto, sepan que los económicos, los que se dedican a la economía, saben muy bien lo que viene. No te lo dicen clarito, bien, pero en sus publicaciones, que dicho de paso, esta, o sea, yo no la he usado nunca, la estoy usando por primera vez porque precisamente tiene este titular. El calentamiento global viene por tu casa, a destruir tu casa. 25 trillones de dólares en pérdida. Están avisando. Entonces, cuando tú preguntas a la inteligencia artificial sobre la próxima crisis de las casas, ¿no? Recuerden la crisis del 2008. Bien. El primer punto que te saca de amenaza al mercado de las viviendas es el cambio climático. Aumento de las temperaturas, más desastres naturales más frecuentes, con incremento de las pérdidas por los seguros y por los daños a las propiedades. ¿Ves? Que van a ser más cara el hecho de tener una casa y que potencialmente puede conllevar una crisis. ¿Ves? Aquí menciona los otros factores que van a incluir el mercado inflado artificialmente, los problemas de ¿cómo se llama? Afordabilidad, que es la posibilidad de que personas con bajos ingresos puedan tener casas, bien, la dominancia de los que invierten, bien, y que dicen que actualmente no parece ser que en 2024 vaya a haber un crash inminente de la vivienda. Bueno, espero que no. Hemos superado la mitad del año y no, hasta ahora no lo hemos visto. Qué bueno. Bien, y aquí viene el tema importante, los dos temas importantes del día. Refrescando un poquito la garganta. Los puentes. ¿Cuán importantes son los puentes? Para aquellos que no siguen el tema de la guerra de Ucrania,
vean, allí pueden ver perfectamente lo importante que son los puentes. ¿Bien? Bueno, los puentes en las montañas del oeste de Estados Unidos están siendo amenazados por los efectos del cambio climático, muestra un estudio. Bien, ¿cuáles son los problemas? Dicen que para el 2050 el calor extremo puede causar 1 en cada 4 de los puentes de acero del oeste, disculpen, del oeste de los Estados Unidos que colapsen, de acuerdo a un estudio de la Universidad de Colorado. Bien, ¿cuál es el problema con esto? Los puentes son de acero y el metal se expande y se contrae con las variaciones de temperatura. Bien, todo eso se incluye en los cálculos de ingeniería a la hora de construir el puente. Pero ninguno de los puentes que se ha construido actualmente, hasta el momento, incluye los cálculos que debieran incluirse con respecto a la elevación de las temperaturas y los efectos del cambio climático. Bien, entonces dicen que las fluctuaciones, las variaciones en temperatura, humedad de la atmósfera pueden causar que las uniones que mantienen a los puentes unidos, o sea, que recuerden que los puentes se hacen por secciones, ¿bien? Puedan expandirse y contraerse mucho más rápido de lo que era, o sea, y en mayor cantidad. O sea, las variaciones del clima diaria actualmente son mayores para lo que se diseñaron los puentes originalmente. ¿Bien? Si seguimos en progreso continuo, todo este camino hacia un cambio climático severo, vamos a tener problemas mayores, ¿no? Que es como dicen aquí. Dicen que la mayor parte de los puentes no ha sido diseñada para manejar este clima que se calienta rápidamente. Aquí en los Estados Unidos, y esto va a suceder en todas partes del planeta. ¿Bien? Este científico modeló los impactos del cambio climático en 80,000 puentes de acero a través de todos los Estados Unidos. 80,000 puentes de acero en todos los Estados Unidos. Él encontró que los puentes que enfrentan los mayores riesgos relacionados con el aumento de las temperaturas, del calor, de colapso por el aumento de las temperaturas, están en las montañas rocosas del norte del país, en las planicies y en el medio oeste, la parte superior, parte norte del medio oeste y en el noroeste de los Estados Unidos. Dicen que el calor extremo no son las únicas amenazas a los puentes. ¿Bien? Los puentes también están amenazados cada vez más por precipitaciones enormes, importantes, o sea, inundaciones grandes y por grandes lluvias, que pueden llevarse las fundaciones de los puentes, o sea, lo que sostiene al puente. ¿Sí? El terreno, la arena, cae alrededor de los pilares de los puentes. Cuando hay grandes inundaciones, es arrastrada y eso debilita los puentes. Dicen que la erosión del sedimento del suelo alrededor de los pilares de los puentes, ¿bien? Esto le llaman en inglés bridge scour, no sé cómo será eso en inglés, es una causa importante del fallo de puentes actualmente ya en los Estados Unidos. Bien, dice que el gobierno federal está trabajando para resolver el problema. Yo dudo mucho que dé tiempo para resolver nada. Y les voy a decir porque tengo aquí otro artículo con cifra, ¿no? El gobierno federal está trabajando para resolver el problema, está gastando más de 100,000 millones de dólares para reparar y construir nuevos puentes y carreteras para hacer más resilientes el país frente al clima extremo. La palabra resiliente vamos a tocarla aquí inmediatamente. Pero bueno, aquí hay otro artículo. Un cuarto este es de mecánica popular, un cuarto de los puentes de Estados Unidos puede colapsar antes de 26 años. Escuchen esto, porque estos son estudios importantes para que tengan una idea de lo que viene. Bien, esto usted no lo ve en la prensa, usted no ve en las noticias a las 8 de la mañana, usted ve o escucha hablar sobre el jugador de fútbol que tuvo una concusión cerebral o el embarazo de la reina no sé quién o el cáncer de no sé quién y cositas de esas, pero usted no oye hablar de que la cuarta parte de los puentes de Estados Unidos va a colapsar antes de 26 años. ¿Verdad? Usted no oye hablar sobre eso, pero ahí están, los estudios están y lo están diciendo claramente. ¿Eh? Entonces, y ha sucedido porque hemos visto, por lo menos en los últimos años, 2 colapsos de puente aquí en los Estados Unidos he visto yo. ¿Bien? Alrededor del 25% de los puentes en los Estados Unidos fueron construidos antes de los años 1960.
y no están preparados para el cambio climático actual. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, ¿recuerdan cuando hablamos del tema de los automóviles en las carreteras de California, que cuando había más de 120 grados, los motores de combustión interna de los automóviles dejaban de trabajar porque se recalentaban? Nuestra tecnología, toda nuestra tecnología, nuestra civilización no se ha construido para los niveles de temperatura que están comenzando a ocurrir y que van a ser peores cada vez que pase el tiempo. ¿Bien? Aquí hablamos particularmente de los puentes. Dicen que en los puentes están enfrentando presiones sin precedentes, producto de eventos climáticos, incluyendo grandes variaciones de temperatura, inundaciones que se incrementan y erosión del suelo. Bien, dicen que un bill, o sea, una ley bipartidista aquí, cosa rara actualmente en el Senado y en el Congreso de este país, se pasó una ley de infraestructura bipartidista en el 2021 que daba 110 mil millones de dólares para reconstruir las carreteras, los puentes y las autopistas. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto lleva eso como resultado? Bien, porque aquí, ¿cuánto se está usando ese dinero para reconstruir puentes? Bueno, aquí, en julio de este año, 2024, se anunciaron 5 mil millones de dólares para reparar, restaurar o reemplazar 13 puentes. ¿Están escuchando? ¿Cuántos puentes se analizaron en el estudio anterior aquí en los Estados Unidos? 80,000 puentes. Este año se dieron 5 mil millones de dólares para reparar o reemplazar 13 puentes a lo largo de 16 estados de Estados Unidos. 13 puentes de 80,000 que están viejos y con problemas. ¿Están oyendo la cifra? Para que después no se sorprendan cuando venga el colapso. Bien, la infraestructura de los Estados Unidos y de muchos países desarrollados, no estamos hablando de países subdesarrollados, de países desarrollados. La mayoría de la infraestructura de los países desarrollados está obsoleta, está vieja, está decadente. ¿Por qué? Porque nos hemos dedicado a hacer billetes. La economía se dedica a hacer billetes y, entre otras cosas, a pedir dinero prestado para seguir fabricando armas o dando billetes a quien quiera que sea, por la razón que sea, para hacer guerra, para lo que sea. ¿Bien? Pero no para reparar la infraestructura. Y eso llega un momento, si usted tiene 80,000 puentes y va a reparar 16, ya puede tener una idea de cómo están las condiciones, ¿no? Bien. Aquí tengo este otro artículo, los impactos del cambio climático en sistemas de transportación, en el transporte. Bien, aquí esto es para los Estados Unidos. Bien. ¿Qué cosa incluye el transporte? La infraestructura, aeropuertos, estaciones de trenes, carreteras, puentes, tuberías, caminitos para bicicletas, los vehículos y las personas. Bien, que aquí hablan, bueno, de todo el problema de transportación de las personas, que dicho sea de paso, aquí en Miami eso es un desastre. Si no tienes automóvil, no puedes moverte prácticamente. Bien. El sistema de transportación de los Estados Unidos fue construido para un clima y una meteorología que no tiene que ver con la actual. Se construyeron, como dijimos, en los años 60, en los años 70, en los años 80. Ese era otro clima, no es el que hay actualmente. ¿Sí? Con respecto al cambio climático, los impactos van a variar por cada región, van a ser diferentes cada región, pero los impactos en una región van a afectar otra. Estamos hablando del transporte. No pierdan esto de vista porque esto va a afectar el precio de los alimentos, va a afectar el precio del combustible, va a afectar el precio de un montón de cosas. ¿Okay? Por ejemplo, el daño en un puente en una zona puede causar congestión en las carreteras en otra. Bien, el cambio de los niveles de agua en una zona puede afectar el shipping, la mercadería en otra zona. El año pasado hablamos, yo mencioné aquí, la reducción del caudal del río Mississippi, que es una vía de mercadería, de transporte de mercancías súper importante para este país y que la mayoría de las personas no tienen idea de eso. Este año ha vuelto a bajar el nivel del río Mississippi. ¿Lo han visto en las noticias? Ni siquiera yo lo he dado porque es que no sale en ningún lado. Bien, me enteré el otro día de casualidad. Vuelve a haber problemas con la mercadería, las mercancías en el río Mississippi. Bien, eso incrementa el precio y reduce el suministro.
¿Ok? Entonces, por supuesto, el transporte interacciona con otros sectores de la economía, como los recursos acuáticos, o sea, la cantidad de agua disponible y la energía. ¿Bien? Entonces, por tanto, los impactos climáticos van a afectar todos estos sectores. Dicen que los ingenieros están desarrollando soluciones para mejorar la resiliencia de los sistemas de transporte. Bien, y esta palabra vamos a tocarla brevemente porque yo he escuchado opiniones al respecto de esta palabra. ¿Eh? Los planificadores están teniendo en consideración la data climática cuando diseñan, construyen y mantienen proyectos de transporte. Las agencias del gobierno están soportando estos esfuerzos con financiamiento y con herramientas. Miren, les voy a decir, este artículo es bastante intenso, no lo voy a tocar completo, ¿bien? Pero todo ese tipo de cositas que se dice a nivel oficial para la prensa, los gobiernos están apoyando, los estados, la gobernatura o el alcalde de la ciudad y esas cosas están apoyando esto, bla, 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 bla. Detrás de eso, a veces no hay nada, son palabras vacías. Cuando hay dinero, como ven, para el caso de los puentes se dio 110 mil millones de dólares, pero para reconstruir los puentes solamente son 5.000 millones. El resto es para carreteras y otras cosas, bla, bla, bla. Por lo tanto, el problema de los puentes no se va a resolver. Porque si tú tienes 80.000 puentes con problemas, tú no vas a resolver el problema reparando 13. ¿Verdad? ¿Qué te dice eso? Que la nación lleva años y años y años usando el dinero para otras cosas en lugar de usarlo para reparar la infraestructura. Eso conlleva un colapso, no otra cosa. Y eso está sucediendo en todas partes del mundo y va a empeorar en la medida que pase el tiempo. ¿Ok? En muchas regiones, regreso al artículo, impactos en la seguridad del sistema de transportación y las funciones del transporte. En muchas regiones, el aumento del nivel del mar, cambios en la precipitación, en el clima extremo y el calor, la temperatura, el aumento de la temperatura, generan riesgos para el sistema de transportación. Estos riesgos pueden afectar la capacidad del sistema, el comportamiento y la forma en que trabaja el sistema, la seguridad, la confiabilidad. En regiones costeras, el incremento del nivel del mar puede generar también, y el aumento de la intensidad de las tormentas puede llevar a una ola de marea, sí, así como se llama, y a inundaciones. Eso lo hemos visto en Miami Beach. Aquí ponen el ejemplo precisamente de Miami Beach, ¿bien? Porque tienen bombas, han estado subiendo el nivel de las calles. Escuchen esto, ¿bien? Miami Beach tiene inundaciones porque se está inundando, porque el nivel del mar está subiendo, porque la ciudad debe estarse hundiendo un poco también, pero lo que hacen es, entonces, hacen las calles más altas y ponen bombas para extraer agua. ¿Ok? Los negocios, los edificios, los parqueos, todo eso se quedó al mismo nivel. A ver si entienden. Miren al nivel donde estamos yendo. Esto es totalmente estúpido. Tú subes las calles para que las calles, los automóviles sigan rodando por las calles, pero las casas se siguen inundando. Los negocios se siguen inundando. Los hoteles se siguen inundando. La playa se sigue erosionando. Se está muriendo. Y lo que están haciendo es cuidando las carreteras. Escuchen esto a nivel de inteligencia. Bien, por ahí va. Entonces, bueno, este artículo habla montones de cosas interesantes. Recuerden que yo siempre dejo un enlace abierto, que el que quiera leerlo me lo solicita. ¿Bien? Entonces, hablan aquí de la economía, los impactos positivos del clima caliente pudiera ser el aumento de la temporada de intercambio de mercancías para los puertos del norte. O sea, se van a derretir los hielos del Polo Norte, por supuesto. Eso Rusia lo sabe muy bien. Los chinos están puestos para eso. Y ya los Estados Unidos también están puestos para eso. Y Canadá. ¿Ve? O sea, las vías para que los barcos puedan pasar se están abriendo en la parte norte del planeta. ¿Sí? Pero eso no va a traer grandes ganancias. Bien, porque conjuntamente con eso están aumentando los problemas en la parte sur, ¿verdad? Bueno, eh, dicen que uno de los grandes problemas del aumento de los impactos del cambio climático en el transporte es que reduce el acceso a los servicios sociales y a las necesidades. O sea, personas que tengan problemas estén deshabilitados, les cuesta más trabajo moverse, son los más golpeados por esto. Miren, les voy a decir, para decirlo clarito, Miami, el transporte público no existe. Bien, ahora me enteré de un proyecto que está aceptablemente interesante, aunque cuesta el costo que escuché
$368 millones para poner un sistema de bus de ómnibus expreso entre donde termina el Metrobús y Homestead. ¿Bien? Bueno, qué bueno. Vamos a ver cómo funciona eso. ¿Bien? Pero realmente el sistema, hay que emigrar hacia el sistema masivo de transporte. Hay que comenzar a dejar de usar los automóviles en la forma que lo estamos usando actualmente, porque no da abasto el planeta. ¿Sí? Entonces, de todas formas, aquí se siguen analizando cosas como la importancia del transporte para la economía. Están diciendo los científicos, y lo repito por no sé cuántas veces ya, ¿bien? Desde el 2015 para la fecha, ya a estas alturas debiéramos haber reducido el transporte personal y ir priorizando más el transporte de alimentos, de productos básicos, el transporte para cuestiones de emergencia, para la salud pública, para servicios imprescindibles como el agua, bien, y hasta cierto punto, bueno, la internet, la electricidad, los sistemas de reparación, las compañías que reparan líneas eléctricas, cosas así. Y por supuesto, todos los suministros de comida a los supermercados y todo eso. O sea, la infraestructura tenía que haber cambiado desde el año 2015 y no lo ha hecho, porque seguimos haciendo lo que llaman business as usual, business en la misma forma que lo hemos hecho siempre. Bien, nos quedan dos cositas por tocar. El otro día vi un post de Facebook de personas que dicen, estoy cansado ya de escuchar la palabrita resiliente. ¿Y por qué se está usando tanto la palabrita resiliente? Bien, en inglés, lo busqué en inglés, pero lo vamos a decir en español también, porque traigo aquí interesante. Resiliente quiere decir capaz de retornar a la posición o la condición original después de haber sido, digamos, afectado por algo, ¿no? Como un resorte, por ejemplo. Tú comprimes el resorte y cuando lo sueltas regresa a su condición original. ¿Bien? Puede ser flexible, por ejemplo. ¿Bien? O sea, después de recuperarse, que puede recuperarse después de un evento desafortunado. Ahora, ¿qué es lo que quiero tocarles sobre el tema? Porque la palabrita la van a escuchar muchísimo y se va a seguir escuchando y cada vez va a ser más importante. Definición de resiliente, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se refiere a alguien o algo que tiene resiliencia, es decir, capacidad para soportar tensiones, estrés, desafíos o golpes sin perder su estructura o función y para recuperarse rápidamente después de una perturbación. ¿Qué nos dice esto? Después que nos golpee un huracán, después que pase un tornado, después que haya una inundación, después que haya una sequía, ¿bien? Todas esas cosas, esas tormentas enormes y todo eso. Bueno, resiliente quiere decir que vamos a tener que ser capaces de recuperarnos lo más rápido posible después que esto suceda. Advertencia. Bien, recuerden que, por ejemplo, el pueblito que mencionamos en un ejemplo aquí al inicio de la charla, en Luisiana, que fue golpeado por un huracán en el 2005, en el 2020 por otro, y tuvo que desbaratar el rascacielos que tenía. Bien, ejemplo. Ejemplo, Nicaragua, hace 2 años atrás, fue golpeada por un huracán y después, 15 días después, le entró otro. ¿Qué pasó con todos los campesinos y la gente de alto nivel de pobreza de la zona? Lo perdió todo, desde los cultivos de maíz hasta sus casuchas. Tuvieron que irse. Migración climática. Tienen dos opciones. Se van a las ciudades a incrementar el cinturón de pobreza o se van a cruzar la frontera sur de Estados Unidos, en México. ¿Sí? Entonces, resiliencia tiene un límite. Si tú no tienes recursos materiales, por muy duro que tú seas como persona, no tienes con qué enfrentar los fenómenos naturales extremos que están sucediendo. Entonces, si queremos evitar o reducir la migración climática que viene a borbotones para el futuro, necesitamos aumentar la resiliencia de los países, de la población, de los condados, de los estados, de las provincias. Bien, y eso va a ser una tarea de todos. De todos. Bien, y nos va a tocar también influir sobre los que toman decisiones y los políticos que tienen capacidad de influir sobre nosotros para obligarlos a hacer nuestras comunidades más resilientes frente al cambio climático, acá calentamiento global. Bien, entonces, los puntos que ponen aquí: aceptar y enfrentar los desafíos y riesgos, tener una mentalidad positiva y enfocada en el futuro, ser capaces de adaptarse y cambiar en respuesta a las situaciones, tener una buena gestión del estrés y la ansiedad, ser capaces de aprender de las experiencias negativas y utilizarlas como oportunidades de crecimiento. Muy lindo todo. Bien.
No olvidemos esto. Es importante porque los retos que tenemos delante son impresionantes. Y para terminar, este estudio sobre la Antártida. Pérdida de hielo de la Antártida, derretimiento de los hielos de la Antártida después de 2100, probablemente sobre las actuales condiciones de emisión de gases de efecto invernadero, va a ser muy rápida después del 2100. ¿Qué es lo que dice este estudio? Estoy traduciendo directamente en inglés. Me disculpan si le doy 2 o 3 vueltas. Bien, un estudio de más de 50 científicos climáticos. Y ojo, piensen en este estudio, escúchenlo, piensen durante lo que estamos hablando de este estudio, piensen no solo ya en sus hijos ni en sus nietos, en sus tataranietos, bisnietos, recontratataranietos, ¿bien? Porque las acciones que tomemos hoy van a influir cómo van a vivir las futuras generaciones que nosotros no vamos a conocer. No vamos a estar vivos para cuando ellas estén aquí en el planeta. ¿Okay? Este estudio de más de 50 científicos climáticos de todo el planeta nos da la primera imagen clara, la primera proyección clara de cómo las emisiones de carbono de hoy van a generar pérdida de hielo en la Antártida para los próximos 300 años. Yo sé que muchos dicen, ¿qué me importa a mí lo que pase dentro de 300 años? Ya yo no voy a estar vivo para esa época. El mensaje aquí, lo que va a pasar dentro de 300 años va a estar determinado por lo que tú hagas ahora. Recuerden que el CO2 que estamos emitiendo ahora va a estar más de 1000 años en la atmósfera calentando la atmósfera. Por eso se habla de que desde 2015 teníamos ya que haber tomado medidas para reducir las emisiones y no lo hemos hecho. Bien, esto está afectando, ya hoy está afectando a nuestros tataranietos. Bien, el futuro de los glaciares en la Antártida después del año 2100 no era cierto hasta ahora. O sea, la mayoría de los modelos fallan. Cuando pasas por encima del 2100, los modelos actuales fallan. Entonces, lo que han hecho es reunir más de 16 modelos, en lugar de usar los modelos independientes uno del otro, los reunieron todos, hicieron análisis de forma colectiva, proyecciones para después del 2100 en la pérdida de hielo en la Antártida. ¿Qué resultados dieron? Bien, dicen que el derretimiento de la Antártida va a continuar, se va a ir incrementando gradualmente durante el siglo XXI, en el cual estamos, hasta el 2100, ¿bien? Durante el actual escenario de emisión de gases de efecto invernadero. Pero consistentemente todos los modelos dieron que después del 2100 hay un precipicio. O sea, el derretimiento de los hielos de la Antártida después del 2100 se acelera. Se acelera. Eso trae un aceleramiento del nivel de elevación del nivel del mar. Bien, dicen que los modelos predicen que bajo las actuales características, las actuales tasas de emisiones de gases de efecto invernadero, la mayor parte, el hielo de la parte oeste de la Antártida, el famoso glaciar del día final, va a comenzar a retraerse rápidamente después del 2100. Para el año 2200, el derretimiento de los glaciares en la Antártida va a incrementar el nivel del mar hasta unos 5,5 pies. Esos son casi 2 metros para el 2200. ¿Están oyendo? O sea, yo sé que a la mayoría de nosotros no nos importa, pero piensen en dónde van a vivir sus bisnietos, sus tataranietos. Lo que les estamos dejando ya desde ahora, la herencia que le estamos dejando es una destrucción total de todas las ciudades costeras. Desaparición de toda la parte sur de la Florida. Desaparición de todas las ciudades que están en la costa del Golfo de los Estados Unidos. Desaparición de todas las islitas del Pacífico y las islitas de donde quiera. Cuba, una buena parte va a desaparecer para el 2200. Si el nivel del mar sube 2 metros, todo lo que esté a 2 metros, incluyendo casi hasta 3, 2 metros y medio, toda esa zona hay que deshabitarla. ¿Bien? ¿Están oyendo? Para el 2200, por primera vez tenemos acceso a esta información, a estas proyecciones generadas por estos modelos. ¿Bien? Entonces dicen que
Particularmente aquí llegan, los investigadores modelaron cómo la capa de hielo en la Antártida pudiera comportarse bajo, bajo las condiciones de baja emisión de gases de efecto invernadero y de altas emisiones hasta el año 2300. O sea, dos escenarios posibles. Uno donde se reducen las emisiones y otro donde se mantienen aumentando como estamos ahora. Bien. Dicen que bajo las actuales emisiones que nosotros tenemos solo un impacto modesto en las proyecciones, en los modelos para esta centuria. O sea, se va a continuar incrementando el derretimiento de los hielos hasta el 2100, pero de forma, vamos a decir, relativamente suave, ¿no? Entonces, dicen que la diferencia entre los modelos de bajas emisiones y de altas emisiones crece de forma violenta, muy aguda, a partir del 2100. Se acelera el derretimiento de los hielos a partir del 2100. Estos resultados confirman que es crítico recortar las emisiones de gases de efecto invernadero ahora para proteger el futuro de las próximas generaciones. Bien. Dicen que el futuro de cuando los glaciares en la Antártida van a comenzar a recesar, ¿no? A derretirse con mayor velocidad, varían con el flujo de hielo, con la velocidad del flujo de hielo en los modelos que se usaron por parte de estos investigadores. ¿Okay? Pero de todas formas, la velocidad de los mayores ritmos de derretimiento de estos glaciares ocurrió con una pérdida rápida de hielo que comienza, repiten, a partir de 2100. Bien. Todos los modelos concuerdan en que una vez que estos grandes cambios se inicien, nada va a detenerlos o a reducirlos. Se sale de control. ¿Recuerdan la palabra tipping point? Puntos de no regreso. Este es uno. Varias cuencas del oeste de la Antártida pudieran experimentar un completo colapso antes del 2200. ¿Están oyendo? Elevación rápida del nivel del mar después del 2100. Bien, eso implica para los que están vivos ahora, los niños que son bebés ahora, todo eso, prepárense, prepárenlo, porque el mundo donde van a vivir no va a ser el que es ahora. Va a ser un completo desastre. Bien, recuerden que hay millones y millones de personas viviendo en las ciudades costeras. Todo eso va a desaparecer después del 2100. Bien, antes o después, pero antes del 2300 todo eso desaparece. Entonces, dicen que el tiempo exacto, por supuesto, no han podido definirlo, no pueden calcularlo. Depende de las futuras emisiones de gases de efecto invernadero de la sociedad humana, de la civilización, de lo que llamamos civilización. Por tanto, tenemos que responder rápidamente para reducir las emisiones antes de que haya las mayores pérdidas de hielo en las cuencas de la Antártida. ¿Bien? Entonces dicen que el estudio pudiera llevar a mayores colaboraciones de modelos en el futuro que pudieran ayudar a resolver ciertas disparidades, ciertas diferencias en las proyecciones generadas por algunos modelos. Bien, entonces, y reducir vamos a decir, la incertidumbre. Esta es la noticia final, pero es el tapón a la botella, ¿no? O sea, es el punto final que quería dejarle. Es inevitable. O sea, Marta me pregunta, ¿es inevitable? Miren, bajo las condiciones actuales, lo han dicho los científicos y lo repiten cada vez que les preguntan, ya tenemos un calentamiento que no podemos frenar. ¿Bien? O sea, el calentamiento global, derretimiento de los hielos, aumento de la intensidad de los desastres meteorológicos y todo eso, todo lo que estamos viendo, ya eso es inevitable, Marta. ¿Okay? O sea, la reducción que tenemos que hacer ahora es para proteger el futuro de nuestros hijos, para reducir el sufrimiento de nuestros hijos y nietos. Bien, porque lo que viene para ellos es mucho peor que lo que estamos comenzando a vivir nosotros ahora. Bien, el CO2 que hemos puesto en la atmósfera en estos 200 años de revolución industrial va a estar aquí por 1000 años al menos, calentando la atmósfera. El metano que estamos metiendo en la atmósfera actualmente va a estar aquí 15
20 años calentando la atmósfera. Bien, recuerden que hablamos aquí de ciclos de realimentación positiva y todo eso que hemos hablado en otra charla que no vamos a tocar ahora porque ya estamos llegando al final de esto. Bien, Marta, si quieres después, vea las charlas pasadas, ahí explico todos estos fenómenos. Si me preguntas, yo te los respondo con todo gusto. ¿Okay? Pero lo que viene para nuestros hijos, ya lo estamos viviendo nosotros. Bien, todos estos desastres, el aumento, ¿por qué se van las compañías de seguro de la Florida y de otros 15 estados de aquí de los Estados Unidos? Están quebrando, están subiendo los precios de los seguros, las compañías están cerrando. ¿Por qué? Porque la cantidad de pérdidas generadas por los fenómenos climatológicos no las dejan funcionar como negocio. La mayoría de las compañías de seguros ya están en pérdida. Eso usted no lo ve en la prensa, no lo ve en la radio, no lo ve en el noticiero de la mañana, porque a nadie le interesa, porque la gente no quiere ver noticias negativas. Mientras tanto, te siguen metiendo por la cabeza la peliculita de no sé quién, de horror, que ahora está muy de uso el anuncio en YouTube, película de horror, entretenimiento, la novelita de no sé qué, y el embarazo de fulanita, y el cáncer de no sé quién, y el futbolista que se golpeó la cabeza. Esas son las noticias más importantes del día. Estamos negando lo que viene. Y el ser humano, lamentablemente, me he hecho como psicóloga, lamentablemente la mentalidad del ser humano es cuando viene algo realmente negativo, es negarlo o ponerlo a un lado y seguir prestando atención a las cosas normales que tú siempre haces. En ese punto estamos. Y en algún momento futuro, y pienso que no va a demorar mucho, antes de 20 años, yo pienso que vamos a tener un colapso de la civilización humana. Para ese momento, bueno, espero estar vivo todavía y sentarme. ¿Recuerdan el final? Para aquellos que no la han visto, véanla. El final de la película Don't Look Up, no mires arriba. El astrónomo que se pasó todo el año ese, todo el tiempo advirtiendo, viene un cometa, viene una piedra a chocar con nosotros, va a destruir el planeta. Nadie le hizo caso, se burlaron en la televisión, los gobernantes, todo el mundo se burló de él. Cuando viene el fenómeno y ya lo tienen arriba, voy a hacer lo mismo que hicieron esa gente. Voy a preparar una comida, me voy a sentar en una silla, mientras como, a ver cómo se destruye el planeta. Porque no estamos haciendo nada para resolver el problema. Seguimos alimentando ejércitos enormes, seguimos alimentando guerras, seguimos despilfarrando dinero en cualquier cosa, seguimos alimentando a las compañías de petróleo, alimentando a gobiernos parásitos, alimentando todo, políticos que se dedican a echar dinero en sus bolsillos en lugar de resolver los problemas, tomadores de decisiones que son una partida de estúpidos, que muchos de ellos a veces no tienen ni nivel de universitario para resolver un problema. Bien, y nosotros mismos los ponemos en el puesto. Bien, en todas partes del planeta. Bien, todas estas noticias que hemos dado hoy son solo un pequeño resumen de lo que está sucediendo y de lo que viene. Bueno, muchas gracias a todos por estar por acá. Recuerden que estas charlas se dan todos los domingos a las 8 de la noche. De forma increíble, todos los domingos hay alguna noticia impactante. Particularmente hoy este estudio sobre los hielos de la Antártida. Esto es impactante para los próximos 200 años de la historia del planeta. ¿Bien? Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí. Recuerden que esto sale en Spotify en forma de podcast. Lo pueden escuchar mientras cocinan, mientras manejan, mientras hacen alguna otra tarea en la casa, o en el auto, o en el trabajo. Bien, pueden escucharlo en forma de podcast. Están en nuestra emisora de radio, Radio Ciencia 21. Allí se transmiten las 24 horas del día, tanto estos programas del calentamiento global como los de astronomía, noticias de astronomía, ciencia y tecnología. Bien, Radio Ciencia 21, lo buscan en Google y ahí les sale inmediatamente cómo escucharlo. Bien, están en Spotify y están en nuestro canal en YouTube que se llama como GW from Miami. No es una marca de zapatos. Global Warming from Miami. Bien, lo pueden buscar en YouTube. Ahí están todos nuestros programas, tanto en forma de podcast como en forma de video. Bien, en video lo subiremos para el jueves, pero el podcast se sube hoy por la noche, así que mañana ya debe estar ahí. Lo pueden escuchar. Se lo pueden, por favor. Gracias por los likes, por los corazoncitos. Gracias por participar. Y por favor, si pueden compartirlo, eso sí, se los pido. Es importante compartir todas estas noticias porque esto no se ve en la radio, no se ve en la prensa, no se ve en la televisión diaria. Bien, repito, ¿en qué se enfocan? Usted escucha mucho sobre los juegos de fútbol, el juego de pelota,
la noticia de entrevistando artistas que hicieron el personaje de no sé quién, el embarazo de fulanita, el hijito de menganito, el cáncer de no sé quién, pero las noticias importantes para el futuro de la humanidad no se comparten. ¿Bien? Bueno, nada. Muchas gracias a todos por participar. Recuerden, el próximo miércoles arrancamos a las 8 con noticias, astronomía, ciencias y tecnología acá en Facebook. Y el que quiera escucharlo y compartirlo, búsquenos en YouTube, en Spotify o en nuestra emisora de radio, Radio Ciencia 21. Buenas noches a todos.